Llegamos a nuestra última predicación celebrando lo que viene siendo la Reforma, ese gran evento que transformó la iglesia, del cual hoy todavía estamos cosechando mucho fruto. Y hoy vamos a estar enfocándonos entonces en la última sola. Y vemos el problema que a veces tenemos cuando hablamos de la Reforma es que vemos a la Reforma en ocasiones tan lejos en la historia que se nos hace muy fácil señalar las condiciones, se nos hace muy fácil señalar los errores que eran muy evidentes dentro de la iglesia de aquel tiempo. Y en verdad se nos hace muy fácil decir cuán necesario era que la iglesia en el tiempo de Lutero se reformara. Y en ocasiones estamos mirando allá a través de la historia y lo vemos tan lejos que no nos damos cuenta de dónde estamos parados hoy. A medida que hemos ido escuchando las 5 solas, en cada predicación se ha hecho evidente que en nuestro tiempo la mayoría de las instituciones religiosas que dicen identificarse con Cristo están igual o peor que la Iglesia Católica del tiempo de Lutero. Mis hermanos, amigos, necesitamos un avivamiento que traiga a nuestros corazones tal humillación que no nos quede de otra que reconocer que solo Cristo y ningún otro redentor es el mediador de nuestra salvación. Que la gracia sola y no ninguna contribución humana es la que nos salva. Que la fe sola y ninguna otra acción humana es el instrumento por el cual somos salvos. Y que la Escritura y no una palabra meramente humana es nuestra máxima norma de autoridad. Que por último la gloria de Dios sola y la de ninguna otra criatura es el fin supremo de todas las cosas. Y de esto es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Por lo regular, solo a Dios gloria es la última sola de la que se habla, pues podría decirse que es la conclusión lógica de las 4 anteriores. Sin embargo, más que una conclusión lógica, Soli Deo Gloria es la base o el pegamento en el que las primeras 4 descansan. Pues porque todo es para la gloria de Dios solamente, todo lo demás se acomoda en su lugar. La fe, la Escritura, la gracia y todo lo demás. Así que la afirmación por lo que queremos exponer esta mañana es la siguiente. Porque Dios nos redimió en Cristo, vivimos para su gloria. Porque Dios nos redimió en Cristo, vivimos para su gloria. Y me gustaría que mientras meditamos sobre la gloria de Dios, nuestros corazones sean reformados por el Espíritu Santo y movidos entonces a vivir para la gloria de Dios. Pero para esto vamos a contestar 3 preguntas. Número 1, ¿qué es la gloria de Dios? Y podríamos estar definiendo la gloria de Dios por una semana, así que de manera resumida vamos a tratar de presentar qué es la gloria de Dios. Número 2, ¿cuáles son los retos o dificultades que enfrentamos para vivir para la gloria de Dios? Y por último, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Y para esto vamos a utilizar el Salmo 67 como base para la predicación de esta mañana. Esto es un salmo el cual comienza con una idea que conecta con la idea que culmina. Lo que llamamos un quiasmo, comienza con una idea, culmina con la misma idea, y esas ideas se van juntando hasta llegar al centro, que viene siendo la idea central del Salmo. Vamos a estar hablando un poquito más de eso más adelante. Salmo 67.
Dice de la siguiente manera: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Aquí viene el centro del Salmo. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el resplandor que emana de la persona, es el aura cegador de todas sus perfecciones. Cuando hablamos de el resplandor de Dios y su carácter, hablamos de su santidad, hablamos de su amor, hablamos de su misericordia, su gracia, su poder, hablamos de su autoridad, hablamos de su sabiduría y muchas otras cosas más. Imagínense todo esto reflejado, emanando de Dios de manera perfecta, pero sin ningún tipo de límite. Solo toda esta perfección y gloria de Dios mostrándose de una. Esa es la gloria de Dios. Por eso es que afirmamos que la gloria de Dios no es algo que Dios posee, sino que la gloria de Dios es algo que Dios es. Dios es gloria. Él no tiene gloria, Él es la gloria. Imagínese, cuando yo pienso esto, pienso en el sol. Imagínese que usted se da un viajecito, porque ahora están los viajes al espacio de moda. Claro, para los que tienen el dinero, porque nosotros pues la moda llegará en el 5300. Y que usted se da un viajecito a Venus, Mercurio, y se le pasó la velocidad, como a nosotros nos gusta ir un poquito rápido, y nos acercamos de más al sol. De inmediato, el calor y la luz del sol comienza a mostrar nuestra debilidad y nuestra incapacidad para mantenernos cerca de esa gran estrella. Algo que de aquí mismo, si miramos, nos afecta a la vista, que en los veranos estamos diciendo, nos estamos muriendo de calor. Imagínese que usted comienza a acercarse al sol, de inmediato esa incapacidad comienza a mostrarse en nosotros. Imagínese, ¿podríamos nosotros entonces quitar luz o calor a ese sol para sentirnos más cómodos? ¿Podríamos ir simplemente darle vuelta al botón para que el sol entonces no nos queme y no nos alumbre tanto? ¿Podríamos hacer algo nosotros para en los días de frío añadirle calor o en los días oscuros añadirle luz al sol? Dios es gloria. Y no hay nada que podamos hacer para añadirle o quitarle gloria a Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. No podemos hacer nada para añadirle ni quitarle gloria a Dios porque Él es gloria. Como seres creados no hay manera de acercarnos a Dios sin ser asombrados o reaccionar en temor reverente ante tan imponente Dios. En la visión del profeta Isaías en el templo, cuando la presencia de Dios se deposita en el templo, hay un personaje que se acerca que es muy curioso y nos dice mucho nada más con su descripción. Viene un querubín, que es un ángel, que vive en la presencia de Dios, pero este ángel tenía 6 alas, o este querubín, ¿verdad? Aquellos que son picky con esto de los términos y demás. Tenía 2 alas para cubrirse, para volar y moverse por el lugar, ¿verdad? Tenía 2 para cubrirse los pies, pero tenía otras 2 alas para cubrirse el rostro.
Ni tan siquiera este ángel o este querubín puede contemplar la gloria poderosa de Dios frente a frente. Y todavía nos preguntamos, ¿qué es la gloria de Dios? A través de las Escrituras, a causa de esta incapacidad de nosotros como seres humanos poder ver la gloria de Dios. Este era un querubín que está en la presencia de Dios. Imagínense nosotros como seres pecadores, ante esta incapacidad de poder ver a Dios, ver su gloria, el Dios invisible se manifiesta de diferentes maneras a través de la palabra de Dios. En su creación, Dios despliega su gloria y la plasma en todo lo que Él va creando. ¿Por qué? Porque la creación habla del carácter de Dios. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios para de esta manera poder reflejar, no ser gloria, sino reflejar, no para añadir gloria a Dios, sino que reflejar la gloria de Dios. Moisés en el fuego, cuando vio, ¿verdad?, la salsa ardiendo, dice que vio la gloria de Dios, o sea, una manifestación de la gloria de Dios. Cuando Moisés bajaba del Sinaí, del monte, de recibir las instrucciones y recibir los mandamientos y de hablar con Dios, Moisés bajaba con su rostro resplandeciente porque estuvo frente a la gloria de Dios. Y eso fue una manifestación y se manifestaba en su rostro y la gente en el pueblo decía, por favor, tápate, porque no queremos ver tal cosa. Una vez más se muestra un recordatorio de que la santidad y la gloria de Dios no es agradable a aquellos que no le aman. ¿Por qué? Porque muestra sus pecados, porque muestra su debilidad y sus iniquidades. Al pueblo de Israel se les presentó en una nube en el desierto, una columna de nube que era la misma que de noche reflejaba entonces la columna de fuego y alumbraba en el camino. Es la misma nube que cubrió el Sinaí cuando Moisés subía a hablar con el Señor. Es la misma nube que descendía y se depositaba en el tabernáculo cuando entraban los sacerdotes o entraba Moisés a hablar con Dios. Y todo el pueblo salía y se quedaba mirando el tabernáculo y hasta que esa nube no se levantara no dejaban de orar. Salomón, cuando fue a dedicar el templo, comenzaron a adorar, comenzaron a orar, a dedicar el templo y fuego bajó del cielo que quemó el holocausto, o sea, el sacrificio, y la gloria de Dios llenó el templo otra vez. Una manifestación limitada, algo que la gente podía ver de lo que realmente era la gloria de Dios que ellos no podían contemplar. Así que esto es la gloria de Dios. No la podemos ver, es imposible en nuestra condición. Pero Dios a través de la historia ha ido revelando poco a poco, de manera limitada, parte de su gloria para que nosotros podamos ir contemplándola y ir viéndola sin ser consumidos en el intento. Así que estando un poco más claro sobre qué es la gloria de Dios, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos de vivir para la gloria de Dios? ¿Alguna vez has ido a una feria donde tienen un salón lleno de espejos? Donde cada espejo refleja, ¿verdad?, nos refleja a nosotros, pero nos refleja esos atributos de manera distorsionada, haciéndonos ver un poquito más altos, ver un poco más chaparros, o nos hace ver más flacos, o más gruesos, inflados. Nos hace ver con el cuerpo grande y la cabeza chiquita, o la cabeza grande con el cuerpo chiquito. Es muy divertido, pero esto es una imagen de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. El pecado nos ha distorsionado. El pecado ha hecho con nosotros, que somos la creación máxima de Dios, nos ha distorsionado al punto que no podemos reflejar la gloria de Dios. Ante el intento fallido de Adán y Eva de intentar hacerse de la gloria de Dios a tomar el fruto para sí mismos, como consecuencia Adán y Eva son echados fuera del Edén. Desde entonces el ser humano ha quedado destituido de la presencia de Dios, pues en su gloriosa manifestación de justicia
Adán y Eva hubiesen sido consumidos. Es por esto que el salmista comienza el salmo reconociendo la necesidad de que Dios ejerza su piedad y ejerza su misericordia sobre su pueblo para que él mismo una vez más pueda reflejar la gloria de su Creador. Y dice el versículo 1, conectado con el versículo 6 abajo, dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 6, la tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. El reto o problema más grande que tenemos como seres caídos para reflejar la gloria de Dios es nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va a hacer que vivamos para nuestra gloria. Es lo que hemos estado hablando durante todo lo que cantamos, durante el catecismo, todo lo que hemos dicho aquí en la lectura de Eclesiastés. Ha quedado demostrado que el pecado nos hace vivir para nuestra propia gloria. Heredamos el deseo de nuestros padres, Adán y Eva, al querer hacernos de la gloria de Dios. El mismo Santiago, el Nuevo Testamento, nos confronta y nos dice que cuando oramos, cuando venimos a Dios y pedimos, realmente no recibimos nada porque estamos pidiendo para nuestra gloria, para nuestros deseos, para nuestra propia satisfacción. O sea que aún así venimos a orar a Dios, pero realmente lo estamos utilizando para glorificarnos a nosotros mismos. Venimos a Dios por el beneficio y no por quién Él es realmente. Decimos: voy a ser el mejor empleado para la gloria de Dios, y trabajamos 12 horas de domingo a viernes, muy ocupados por subir puestos, muy ocupados por tener un mejor salario y una gran reputación. Sacrificamos entonces las cosas más importantes. Sacrificamos una vida en comunión, en la comunidad de fe, sacrificamos tiempo de familia, sacrificamos a ocasiones nuestro matrimonio, nuestro tiempo con nuestros hijos, que son esas prioridades que Dios ha puesto en nuestra vida para reflejar su gloria. Queremos hacer de nuestros hijos los mejores baloncelistas, los mejores peloteros, los mejores músicos. Ah, claro está, pero eso es para la gloria de Dios, pastor. Invertimos recursos y tiempo a una meta que parece muy noble. Y mientras nuestros hijos están dando jonrones y metiendo 50 puntos por juego y tocando en conciertos, no conocen la palabra de Dios. No saben lo que es la vida de iglesia y mucho menos quién es Dios. Y le enseñamos, ay Santo Padre, les enseñamos a señalar para el cielo, convirtiendo sus vidas en clichés baratos. Que a quien único satisface es a nosotros mismos. Porque eso trae reputación a nosotros. Porque si mis hijos hacen bien, a ver, si Oscar se lució con ese niño. Y pasa el tiempo y somos con esos espejos de feria reflejando una imagen totalmente distorsionada del diseño de Dios. Haciéndonos ver muy fuertes, cuando en realidad somos como muertos vivientes. Pretendemos ser como Dios, soles que brillan por luz propia, cuando en realidad somos lunas oscuras y sin vida, negando la realidad de que si el sol no resplandece sobre nosotros, no vamos a poder emitir ningún tipo de luz. Tú que me escuchas en esta mañana, luchar por nuestra gloria es una lucha perdida. Porque de la misma manera que no podemos añadir o quitar gloria a Dios, no podemos añadir o quitar gloria a nosotros mismos.
No podemos quitar porque no tenemos ninguna. No podemos añadir porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este era el gran problema de la iglesia en el tiempo de Lutero. Ella quería ser Dios, atribuyéndose autoridad, poder y gloria que únicamente pertenece a Dios. Querían solo la gloria de Dios mostrada en Cristo, pero no la cruz a través de la cual Cristo fue glorificado. Escuchemos del mismo Lutero, cuando él describe estos dos tipos de cristianos o teólogos, porque él estaba hablando en el círculo, ¿verdad?, de los sacerdotes y aquellos que estaban alrededor de él. Y uno es el teólogo de la cruz, que comprende las cosas visibles y manifiestas de Dios, vistas a través del sufrimiento y la cruz. Este es el que merece ser llamado teólogo. Este sabe que no es suficiente para nadie reconocer a Dios en su gloria y majestad, a menos que lo reconozca en la humillación, en la humildad y la vergüenza de la cruz. Y esa es la parte que mucha gente no le gusta, sino que están del otro lado, del otro teólogo, que es el teólogo de la gloria. Dice Lutero que el teólogo de la gloria es aquel que al no conocer a Cristo, no conoce a Dios escondido en el sufrimiento. Por eso prefiere las obras al sufrimiento. Prefiere la gloria sobre la cruz. Prefiere las fuerzas sobre la debilidad. La sabiduría sobre la locura del Evangelio. Y en general, prefiere solo el bien y las buenas cosas que vienen de Dios, pero no acepta el mal. El teólogo de la cruz, en cambio, ha sido desinflado y destruido por el sufrimiento y el mal, hasta entender que no vale nada y que sus obras no son suyas, sino de Cristo. Cierro la nota, y entre nota y nota yo también comenté ahí. Hoy todavía la gloria de Dios en la iglesia se quiere medir con números, se quiere medir con ofrendas, se quiere medir con grandes ministerios, con el tamaño de la iglesia, con manifestaciones sobrenaturales, sin control, por pastores, celebridades. Hoy se quiere medir en la iglesia por todo aquello que enaltece al hombre y no por los frutos que reflejen la gloria de Dios. Gracias. Quieren reflejar a Dios, pero no reflejan el perdón. No defienden la fe, sino que la diluyen. No se le predica a los perdidos. No hay fidelidad a la palabra. No hay un amor sacrificial por el prójimo. Y no le interesa nada sobre la persecución por la causa de Cristo. Cristo es la gloria visible del Dios invisible. Se hizo hombre y se mostró a nosotros para que conociéramos quién es Dios, para que viéramos la gloria de Dios encarnada. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue lo que escucharon los pastores en Belén, en aquel concierto de ángeles que se le aparecieron en la madrugada. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre todos los hombres, en quienes Él se complace, en quienes Él bendice con esa salvación. Gloria a Dios, ya no es un fuego, ya no está detrás de un velo sin que podamos contemplar, sino que el Dios de gloria se hizo hombre para que por medio de su sacrificio, su gloria sea restaurada en aquellos que Él salva. Y que como dice Juan 13:35, dice, al amarse los unos a los otros, o sea, en la manera en que vivimos los creyentes, daremos testimonio, reflejaremos su gloria de que somos sus discípulos. Pero mientras estemos viviendo en el pecado, mientras no haya arrepentimiento en nuestra vida, difícil, mejor dicho, imposible.
Así que ante todos estos retos, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? En primer lugar, es imposible reflejar la gloria de Dios en nuestra naturaleza, por lo que necesitamos que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros por medio de su salvación, de la misma manera que la luna refleja al sol. Como vimos en el versículo 1, no hay bendición más grande que la salvación de Dios. Porque el perdón de pecados siempre es el primer eslabón de la cadena de las misericordias y las bendiciones que experimentamos en nosotros. Dios no puede tener buena voluntad hacia nosotros hasta que Cristo no hace la paz para nosotros con Dios. Pues Dios se glorifica a sí mismo a través de las abundantes bendiciones que derrama sobre nosotros sus hijos. Pues estas apuntan y señalan, exaltando su persona y sus atributos. ¿Con qué propósito? Versículo 2 y 7 del Salmo 67. Para que sean conocidos en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Versículo 7. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este es el propósito con el que Dios nos bendice y nos salva. Para que otros, al ver la gloria de Dios, teman y vengan a la salvación. El hermano Javi nos retó el domingo pasado diciendo que las personas que han sido salvas viven para salvar a otros. Cuando la salvación de Dios resplandece en nuestra vida por medio de la gloria de Dios, revelada en su Hijo y en su obra redentora en nosotros, la salvación es conocida en todas las naciones, para que ellos también puedan dar gracias a Dios. Versículo 3. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. ¿Por qué? Por la salvación. Por aquellos a los que el Padre salva. Versículo 5 repite la misma expresión. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Cuando entendemos que nos salvó, quién nos salvó y de quién es la gloria, nos movemos del nos movemos del medio y dejamos que Dios brille en nosotros y no nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros deseos o comodidades. Todas esas cosas dejan de tener valor para nosotros. Y Dios comienza a poner un nuevo deseo en nosotros de vivir en su presencia, de vivir ante su rostro y que esa imagen de Cristo siga perfeccionándose y sea más evidente en nuestras vidas. Entre esos deseos hay un hambre por la palabra de Dios, donde somos santificados y transformados a su imagen. Salió en las redes sociales en estos días unas fotos que el pastor compartió y algunos de ustedes también compartieron. Sobre el promedio que las personas en los Estados Unidos utilizan al día, ¿verdad? Horas que utilizan al día en las redes sociales. Y dicen que en promedio son 2 horas y 30 minutos en redes sociales, sin contar videos y otras cosas más. Y realmente yo les confieso, yo estoy mínimo 40 minutos por encima de eso. Pero también decía, qué bueno que no solamente nos señaló, sino que nos presentó una buena manera de cambiar estos hábitos. También decía que si leemos la Biblia en 50 minutos al día, 50 minutos al día leyendo la Biblia, la leemos completa en 3 meses. ¿Qué debe leer la Biblia en un año? Esas son para los principiantes. 50 minutos al día. Es que la realidad es que cuando lo vemos así en números no es tan difícil. Pero si 50 es mucho para usted, también decía que si la leemos 25 minutos al día, eso es un programa de Netflix, que todos vemos de 3 a 4 al día, no me diga que no. Podemos leer la Biblia completa en 6 meses. 6 meses. No estamos hablando del año que usualmente dice 6 meses por 25 minutos al día. Mi pregunta es,
¿Estamos viviendo sola Escritura para ser llenos y reflejar la gloria de Dios? ¿O estamos absorbiendo otras cosas que están moldeando nuestra mente y nuestro corazón? Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo. Y este mundo nos adoctrina con su entretenimiento, y esa es la verdad. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y eso únicamente es posible por medio de su santa palabra, donde el Espíritu Santo nos enseña, nos santifica y nos lleva a esa imagen de Dios y nos muestra que la voluntad de Dios es que toda bendición y circunstancia Él sea glorificado. ¿Te ha bendecido Dios con la salvación? ¿Qué estás haciendo con ella? Nada más pochaste el ticket de entrada y estás en la sala de espera esperando que Cristo regrese. ¿Te bendijo Dios con un trabajo o un negocio? ¿Qué estás haciendo con él? La gente ve el reflejo de la gloria de Dios en tu rostro, en tus acciones, en tus palabras. ¿Te bendijo Dios con un matrimonio? Una de las grandes expresiones que Dios ha puesto en la tierra para mostrar la redención de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Estás ejerciendo el perdón? ¿Cómo amas a tu esposo? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo te sacrificas por esa persona que tienes a tu lado? Pero también no estás casado. ¿Te bendijo Dios con la soltería? Es una bendición. ¿Para qué usas tu tiempo? ¿Para qué estás usando tu cuerpo? ¿Te bendijo Dios con hijos? ¿Qué les enseñas? ¿Los estamos formando para nuestra propia gloria, para nuestro propio orgullo, reputación? ¿O los estás preparando para devolvérselos a Dios y a su plan eterno? ¿No tienes hijos? ¿Cómo estás usando la bendición de Dios para invertir en otros y ayudarlos en su camino de hacerse hijos de Dios? ¿En qué estás usando tus energías? ¿Estás sano? ¿Estás enfermo? Si estás enfermo, ¿cómo estás reflejando la realidad y la seguridad de un futuro sin dolor y sufrimiento? ¿Usted escuchó eso? ¿Estás enfermo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás reflejando la realidad y la seguridad de un futuro sin dolor y enfermedad? ¿Estás sano? ¿Qué haces con esas fuerzas y energías? ¿Te vas para la playa? ¿Te vas para el gym? ¿Practicas algún hobby? ¿Qué satisfacción buscas en ese entretenimiento? ¿Puedes convertir ese pasatiempo en algo que muestre la gloria de Dios? ¿En que otros vean el Evangelio en tu vida? Recuerda, cada bendición y circunstancia son oportunidades de mostrar la gloria de Dios. No importa cuán difícil sean las circunstancias, nuestras esperanzas descansan en ese versículo 4 del Salmo 67. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro anhelo. Que llegue ese día donde los hijos de Dios de toda lengua y nación nos reunamos y cantemos a una voz y reconozcamos quién es nuestro Dios y que solo a Él le pertenece toda alabanza porque Él es el Rey de gloria.
Así que, amigo que nos visitas, te animo a que evalúes qué es lo que te motiva, qué es lo que trae motivación a tu vida. ¿Es hacerte de un nombre, de una reputación, como aquellos que trataron de construir aquella torre de Babel? Si tus respuestas son afirmativas, aun cuando señales al cielo y digas, no, yo doy gracias a Dios, vea Premios Juventud y todas esas cosas, Billboard Latino, y va a ver que todos le dan gracias a Dios. ¿Sabes qué? La bendición de Dios y su rostro no ha resplandecido sobre ti. Por lo tanto, no hay manera que tus obras o logros puedan reflejar la gloria de Dios. Si haces lo que haces, tu motivación eres tú mismo, la salvación no ha sido reflejada en tu vida, no se ha puesto en su vida todavía. Y te advierto, al final Dios siempre se va a glorificar, porque no podemos ni quitarle ni añadirle. Y Dios se va a glorificar ya sea en ejercer su justicia sobre sus enemigos, porque la justicia es un atributo de Dios y va a ser reflejada en ese momento, o Dios se va a glorificar por medio de la salvación en la vida de que Él trae para ser salvos. ¿Quieres glorificar a Dios en tu vida? Necesitas la salvación de Cristo. Porque si no, Dios se va a glorificar en tu muerte. Reconoce tu pecado. Humíllate delante de Él y deja que por medio de su perdón y gracia, Dios ponga una nueva naturaleza en ti, que al ir a su presencia, día a día tu vida sea llena de su gloria, la cual no puedas contener, sino que reflejar al mundo. Pero hay una palabra para ti también, creyente. ¿Cómo estás viviendo tu salvación? Deja que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, continúe transformando todas las áreas de tu vida. Pídele a Dios que te revele, Dios, en qué áreas de mi vida todavía estoy luchando por yo tener la gloria. Y arrepiéntete y continúa viviendo y anunciando las bendiciones de Dios, porque para eso Dios te salvó. Dios no te salvó para que todo desapareciera y te estuvieras flotando en el aire todo el día. Dios te salvó para anunciar su evangelio, y si eso significa ser perseguido por su causa, otra bendición para reconocer a quién pertenece la gloria. Recuerda, porque Dios te redimió en Cristo, debes vivir para su gloria. Comencemos a vivir para la gloria de Dios ahora. Comencemos a practicar. Que esto sea un gran ensayo de lo que cantaremos cuando estemos en la eternidad. Apocalipsis 5:7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Está hablando de Cristo. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. El número de ellos era miradas de miradas y millares de millares, que decían a una gran voz, ahí estamos nosotros: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir
a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Padre Santo, gracias Dios. Gracias Dios porque tú nos has mostrado tu gloria por medio de tu Hijo Jesucristo. Y la has hecho manifiesto a través de su muerte en la cruz del Calvario. Señor, que como nos dice Filipenses, que podamos ver ese ejemplo como una manera de vivir. Donde Cristo, siendo Dios, se humilló, se negó a sí mismo, murió en la cruz del Calvario para traernos salvación y de esa manera mostrar tu gloria al mundo. Dios, que nosotros podamos vivir de esa misma manera. Perdón cuando solamente deseamos lo bueno de ti. Perdón cuando únicamente queremos las fuerzas, cuando únicamente queremos las bendiciones, cuando únicamente queremos la sanidad, cuando únicamente queremos aquello que nos trae comodidad a nuestra vida, y ayúdanos a vivir satisfechos en la enfermedad, en la dificultad, en la persecución, y que veamos todas esas cosas como oportunidades de reflejar tu gloria. Padre, si hay alguien aquí que aún tu salvación no ha resplandecido sobre ellos, te pido que esta mañana sea mañana de salvación para ellos. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado. Que desde hoy comiencen a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.